que una persona, o en este caso mi persona como ciudadano, exprese que soy homosexual o que soy un hombre gay en los espacios laborales, en los espacios sociales, se torna un tanto complicado, porque inmediatamente voy a ser víctima de estigmatización. Yo creo que cualquier persona en Venezuela que persona gay, lesbiana, bisexual o transexual ha experimentado por lo menos una vez discriminación en Venezuela. En mi caso, en los mismos espacios públicos. Que por haber colocado en el currículo ciertas actividades relacionadas con la comunidad LGBT, entonces por allí ya pusieron cierto distanciamiento. Entonces de ahora en adelante la elección es, bueno, yo manejo una dualidad de currículo, y si voy a ser docente universitario, evito colocar mis actividades LGBTI, las del Festival de Cine, etcétera. Aunque la legislación laboral de Venezuela, la anterior y la actual, la recientemente aprobada, prohíbe la discriminación por orientación sexual, no hay manera en la que uno pueda denunciar a un empleador que te discrimine por tu orientación sexual, porque te van a decir que no, simplemente no cumples con los requisitos según ellos, o el acceso a servicios se ve limitado, especialmente por la policía, cuando ellos presumen de alguna manera de que se trate de gente gay. Entonces te desalojan de espacios públicos, se te acercan y te dicen, mira, no pueden estar aquí. Lo ideal es que uno se exprese como uno se siente. Sin embargo, uno sabe que la situación venezolana a nivel del empleo no es fácil, y pues debemos ajustarnos lamentablemente a ciertas normas para tener entrada monetaria. Y hemos venido haciendo incidencia para reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, principalmente para erradicar la violencia de la que somos objeto en todos los espacios públicos y privados, violencia de la que somos objeto por parte de los cuerpos policiales. Creemos que tenemos que visibilizar la situación, convertir el tema de la homofobia en un tema de debate público, que es un tema de debate público hoy por hoy en muchos países. Nuestro reto como activistas de diversidad es llevar el tema al debate público. No son distintos, no los tratemos distintos. Hoy es el Día Mundial contra la Homofobia, y es por eso que hemos querido tocar este tema aquí en Soluciones. ¿Cómo podemos lograr una sociedad más inclusiva, más tolerante ante la diversidad sexual? Para ello he invitado a José Ramón Berentes, quien es miembro de Unión Afirmativa, es además politólogo, así que vamos a tocar no solamente esta discriminación social, sino también otro tipo de discriminación que quizás puede ser desde el punto de vista jurídico. Buenos días y bienvenido. Hola, Shirley. Vamos a explicarle a la gente por qué se celebra hoy el Día Mundial contra la Homofobia. Fue porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de trastornos o enfermedades mentales la homofobia como tal. Y de allí quiero comenzar, de ahí comienza la lucha. ¿Cómo esto lo ha percibido Venezuela, la sociedad venezolana? ¿Cómo percibe la homofobia, la homosexualidad? Bueno, la sociedad venezolana es una sociedad machista, autoritaria, y por tanto es una sociedad homofóbica. Se ha percibido muy lentamente en Venezuela, y se han acogido de manera muy lenta los cambios que se han dado a nivel mundial en este tema. Por ejemplo, tenemos países como Sudáfrica, que en el año 94, después de la Revolución Democrática que acabó con el apartheid en Sudáfrica, incluyó en su constitución la prohibición de discriminar por la orientación sexual. Fue el primer país del mundo que hizo esto. Países, por ejemplo, como Fiji, que hizo lo mismo. Nepal, en Asia, al lado de la India, que también ahorita está en un proceso constituyente donde no solamente incluye la orientación sexual, sino la identidad de género, y reconoció el derecho de las personas transgénero a autoidentificarse con el sexo y el nombre legal de su preferencia. En Sudamérica prácticamente somos, junto con Paraguay, los dos países que todavía no han legislado en materia de protección por la orientación sexual o la identidad de género, a pesar de que el Estado venezolano actual ha producido avances legislativos muy tímidos que se quedan en lo formal, porque incluyen las expresiones de orientación sexual
e identidad de género en ciertas leyes, pero esta inclusión no agrega absolutamente nada a los derechos que ya estaban reconocidos antes de esa inclusión. Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué sienten ustedes que están en desigualdad con relación a los otros ciudadanos? Bueno, mira, básicamente la protección de nuestras familias en primer lugar y en segundo, bueno, no en segundo, en primerísimo lugar también en la capacidad legal de las personas transgénero de autodefinirse como individuos en cuanto al reconocimiento de su identidad. Y esto es gravísimo porque las personas transgénero, al no tener reconocida su identidad, pues sencillamente se les ve imposibilitado cualquier trámite, cualquier acción en el ámbito público. Recordemos muy bien el conocidísimo caso de la doctora, de la jurista Tamara Adrián, profesora de la Católica, conferencista internacional, candidata al Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto su currículum no fue considerado por razones de transfobia, y siendo la más preparada o una de las más preparadas para ocupar un puesto de magistrada. Pero ustedes tienen argumentos de que esa decisión fue tomada. Evidentemente, simplemente era ver y comparar los currículos, los diferentes currículos que se habían presentado y compararlos con el de ella. Vemos que ella con mucho superaba a muchos de los candidatos que después fueron elegidos, y ella tiene, lo que quería decir es que ella tiene hace 8 años un recurso en la Sala Constitucional pendiente de admisión. Eso es una denegación escandalosa para el reconocimiento de su identidad. Para el reconocimiento de su identidad. Ahora, fíjese que generalmente las personas que son sexodiversas tienen problemas en América Latina específicamente porque, como tú bien lo dijiste, no tienen un marco legal o desde el punto de vista legislativo no están reconocidos. Sobre todo no está, por ejemplo, en nuestro sistema penal no se reconoce el crimen de odio por orientación sexual. En este sentido, y cuando estamos hablando por el día precisamente contra la homofobia, ¿qué creen ustedes que se debe incorporar desde el punto de vista jurídico para que realmente tengamos una sociedad inclusiva y también sea desde el punto de vista legal? Ustedes sean incluidos. Desde hace más de 8 años, cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de reforma del Código Penal, nosotros sugerimos que se incluyera la protección de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, o mejor, la protección de la orientación sexual e identidad de género frente a la discriminación. Esto, por supuesto, se ha encontrado con unos obstáculos insalvables que sobre todo son la homofobia de la mayoría revolucionaria, socialista, entre comillas, que no ha querido ni siquiera escuchar hablar del tema. Se han presentado episodios públicos donde salen pidiendo disculpas, pero esas disculpas no se expresan en protección legal específica. Entonces, y recordemos que hay una sentencia de la Sala Constitucional que dice que la Constitución protege a las personas frente a la discriminación por orientación sexual, que es la 190, que fue publicada en el año 2008, pero esto no ha sido atendido por la Asamblea Nacional, que es la responsable. Una persona que sea sexodiversa, si es atacada, no tiene a dónde acudir, o por lo menos bajo ese argumento, porque yo tengo entendido que siempre se justifica o quizás se invisibiliza con términos como ajuste de cuentas o ese tipo de cosas, pero cuando empiezas a ahondar, fue un crimen pasional, crimen pasional entre dos varones homosexuales, cuando no ha sido así, cuando a veces se ha tratado de lo que llaman, entre comillas, ajusticiamientos por su orientación sexual. Aparecen personas fallecidas o asesinadas en su domicilio y dicen que fue un crimen pasional, o sea. ¿Se ha podido levantar cifras con esta problemática que ustedes tienen? Muy poco, pero digamos, los casos que nos han llegado a nosotros y que hemos podido verificar desde el año 1994 pasan de 150. ¿Anuales? ¿O desde ese año? Desde el 94 hasta la fecha que te estoy hablando, hasta 2012, pasan de 150 casos donde se han presentado como crímenes, por celos en la pareja, etcétera, pero resulta que, los mal llamados crímenes pasionales, pero resulta que han sido por homofobia, bien sea de funcionarios policiales o de ciudadanos ordinarios en la calle. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir profundizando este tema porque queremos que la sociedad sea más inclusiva, más tolerante. ¿Cómo podemos lograrlo? Y eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de este tema. El marco legal que tenemos en Venezuela con respecto a la diversidad sexual y a nuestros derechos es casi inexistente. Hay leyes que hablan en cierta manera de la no discriminación, pero no está explícitamente la diversidad sexual como tal. El tema de la violencia de las personas de diversidad sexual es muy oscuro.
muy oscuro porque igual hay impunidad en Venezuela en muchas áreas y en la condición de la seguridad social o ciudadana. En el tema de la diversidad es más aún, porque hay un miedo a la denuncia, un miedo a ponerse en evidencia. Entonces las cifras son muy bajas, muy poca gente denuncia, los porcentajes de denuncia son bajísimos, no solamente en el tema de derechos ciudadanos, sino en el cotidiano. Países como Ecuador, Bolivia y hasta la misma Nicaragua y Cuba están dando pasos efectivos y evidentes que Venezuela lamentablemente, timoratamente, ni siquiera timoratamente, se ha atrevido a darlos. Nosotros somos creyentes que el cambio de este paradigma se va a dar es con visibilidad. Sin visibilidad, si no somos y existimos y tenemos voz como ciudadanos, nuestros derechos no van a ser reconocidos. Sabemos que hay mucho miedo a esa visibilidad, pero tenemos que dar la cara. Tienen que dar la cara nuestros padres, tienen que dar la cara nuestra familia, nuestros amigos, nuestros educadores, porque lo que está en juego no es solamente nuestros derechos humanos, sino muchas veces por homofobia en nuestra vida y nuestra salud. Hoy buscamos construir una sociedad mucho más tolerante ante la diversidad sexual. La gente nos escribe a través del Twitter, por ejemplo, nos dice Antonio Álvarez, creo que la educación y el respeto desde el hogar por sus semejantes es muy importante. Frasam dice, una preferencia sexual solo exigimos respeto porque somos seres humanos como todos, con sentimientos y con necesidades. Montiel Diana dice, se nace con una orientación sexual, pero la sociedad no está estructurada con base a la diversidad, sino a la homogeneización. Modas Mili dice, las personas gays son seres humanos iguales que los demás, así como ellos respetan su entorno, ellos también merecen respeto. Roberto Bonielo dice, a veces la discriminación pasa porque hay homosexuales que lo hacen demasiado público, llamando la atención. Bueno, me pregunto si hacerlo público es un delito o no. No es un delito. Rosaura de Serpa, no lo comparto, pero lo respeto. Cada quien es dueño de su vida y escoge su destino. Que la diferencia no sea un motivo de exclusión. Ismael 126 nos comenta, muchas abuelas aceptan, por ejemplo, un miembro gay que muchos jóvenes. No es un problema generacional la no aceptación. Interesante. Y Radio Reflejo nos comenta, somos hombre, mujer, hijos de LGTB, la comunidad de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales, familias dignas, en valores no somos distintos a ustedes o a todos. Parte de los comentarios que nos llegan a esta hora. Hablábamos de cómo puedes lograr una sociedad mucho más inclusiva y yo creo que la solución es la educación. El problema es cómo educar para la diversidad. Estamos en una sociedad que es predominantemente católica, que en la concepción de la sexualidad es judio-cristiana, que además la sexualidad es un tema tabú independientemente de la orientación sexual. Y bueno, y que además hay un sector importante de la población que considera que la homosexualidad y digamos todo lo que para no excluir lo que son los gays, las lesbianas, los transexuales y los bisexuales trastornan los que son los valores tradicionales de la familia. ¿Qué argumentos tienes para responder con relación a eso? El argumento es primero el conocimiento científico disponible hoy sobre el tema de la diversidad sexual, la protección jurídica que viene desde los organismos internacionales de derechos humanos que insistentemente vienen reconociendo la necesidad de proteger los derechos de estos grupos vulnerables, y la apertura política que se ha dado en los últimos tiempos en la misma Venezuela, estando tan atrasada en este tema. Por lo menos nosotros logramos que la Mesa de la Unidad incluyera dentro de sus lineamientos la protección legal de la diversidad sexual en todos los aspectos de su situación particular. Estamos ahorita en conversaciones con el Comando Venezuela. Por el lado del gobierno también sabemos que en el Polo Patriótico se fundó una instancia dirigida precisamente a la promoción de los derechos de la diversidad sexual. Es decir, que en el debate político venezolano ya el tema está bastante claro que es un tema de derechos humanos y que el Estado tiene una obligación, una responsabilidad frente a este tema. Desde el punto de vista social y la familia. Bueno, claro, digamos, la familia es el lugar quizá más frecuente de la homofobia. Yo el año pasado, durante un trabajo que hice para la Defensoría del Pueblo, tuve la oportunidad de ver digamos, en toda el área metropolitana de Caracas, cómo la expulsión de los hogares de adolescentes homosexuales era lugar común en todas partes de Caracas. Entonces los adolescentes de 11, 12 años que le dicen a sus padres que se sienten o que creen ser homosexuales,
terminan durmiendo en la calle, bajo un puente o en el liceo de la comunidad, porque algún profesor, alguna profesora se apiada de él o lo acoge en su casa. Entonces, pero ante esto no hay respuesta del Estado. Fíjate que en 10 países ya se admite el matrimonio entre homosexuales, entre personas del mismo sexo. También ya en 12 se acepta la adopción. Recientemente, esta semana, el presidente Barack Obama de Estados Unidos apoyó al matrimonio gay. No sabemos si con fines electorales o no, pero lo hizo. Y bueno, ya en Sudamérica, en lo que es Argentina, pues está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ustedes creen que parte de la lucha contra la discriminación está en la aceptación de esta unión entre personas del mismo sexo? Definitivamente, porque el Estado habla a través de la ley. Entonces la ley dice lo que es legítimo y lo que se debe reconocer como fenómeno social importante. En el caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo, Argentina acaba de reconocer, bueno, hace un año acaba de reconocer que la afectividad de las personas del mismo sexo no solamente no afecta a nadie ni le quita derechos a nadie, sino que es importante su protección legal para mantener, digamos, la dignidad de esta persona. Nosotros recibimos muy rápidamente, tenemos más de 15 denuncias de personas cuya pareja del mismo sexo ha fallecido y han quedado en la calle porque la pareja de la persona fallecida les quita todo. Entonces, no está reconocido legalmente. Aquí en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa y luego seguimos con más de este tema. ¿Cómo podemos lograr una sociedad mucho más inclusiva ante la diversidad sexual? Ya regresamos. La intolerancia a las diversas orientaciones sexuales es una realidad presente en las sociedades. Tal es el caso de Daniel Zamudio, de 24 años, quien el pasado 3 de marzo fue atacado por 4 personas cuando regresaba de una fiesta tras haber recibido amenazas por su orientación sexual. Los agresores marcaron el cuerpo con símbolos neonazis y le dejaron caer en varias oportunidades una gran piedra sobre su estómago. El joven falleció luego de pasar 25 días de agonía en el hospital y se le diagnosticara la muerte cerebral. Tras la muerte del joven chileno, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el mes pasado una ley que sanciona la discriminación por orientación sexual o religiosa, tramitada desde hace 7 años. El caso de Daniel Zamudio en Chile, víctima de la intolerancia, incluso la sociedad motivó a que se aprobara una ley en contra de la homofobia. Y es el tema que estamos tocando el día de hoy, cómo podemos tener una sociedad mucho más inclusiva con relación a la diversidad sexual. Hablábamos de la educación y quería retomar este tema, cómo podemos educar para la diversidad en la sociedad en que nos movemos, la sociedad venezolana específicamente. ¿Cómo se le dice a la gente que la homofobia no es una patología, que a pesar que en 1990 la sacaron, la OMS la sacó de esa lista, todavía hay gente que percibe que eso es así? La homosexualidad no es una patología. Sí, bueno, mira, el primer responsable de educar y de promover la educación es el Estado. Si tenemos en el Estado venezolano una incoherencia en cuanto a la acción pública en la cual algunas instancias como la Cancillería, por ejemplo, a pesar de ciertos eventos recientes, la Cancillería venezolana ha apoyado todas las declaraciones internacionales que llaman y que exigen a los estados a proteger a las personas frente a este tipo de discriminación. Y sin embargo, y ese compromiso internacional, inclusive el compromiso que está en los pactos internacionales de derechos humanos, obliga a los estados, al Estado venezolano en particular, a tomar medidas de políticas públicas, y eso significa educar a la sociedad venezolana. El primer obligado ante esta situación es el Estado, y no lo ha hecho. No lo ha hecho, bueno, por una cantidad de razones culturales, pero eso no lo justifica, lo explica, pero no lo justifica. Entonces el Estado está obligado a legislar y el Estado está obligado a promover la inclusión de este tema, no solamente este tema, sino el tema de la educación sexual en el sistema educativo. La educación en la familia, ¿cómo se educa a los hijos para la diversidad? A los hijos se educa con tolerancia, se educa desde la ética, o sea, la ética como respeto al derecho ajeno. Benito Juárez dijo algo muy bonito, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces vamos a comenzar por educar en nuestras casas, diciéndole a nuestros hijos y a nuestras hijas que las personas tienen derecho a ser distintas, que no todo el mundo tiene por qué ser homogéneo. Bueno, o ser, como el eslogan de esto es no soy distinto, no me trates distinto. Fíjate que quiero contar una historia con Ana Margarita Rojas, quien por cierto forma parte de Radio Reflejos, una activista con relación a este tema. Y cuando yo pues me enteré que ella tenía preferencia por una persona del mismo sexo, yo le pregunté que por qué no me lo había dicho. Y ella me dijo, ¿acaso tú le dices a la gente que tú eres heterosexual? Y eso me llamó profundamente la atención, porque es verdad, ustedes no son distintos por tener otra orientación sexual. Pero ¿cómo hacemos para que la sociedad lo entienda?
Bueno, con mucho esfuerzo, claro, pero repito, el primer deber es el del Estado, y el Estado nos tiene que ayudar a difundir la verdad, a difundir lo que es el conocimiento disponible hoy en día sobre esta realidad legítima que es la diversidad sexual. ¿A dónde puede acudir la gente que ha sido víctima, ya nos queda poco tiempo, que ha sido víctima de discriminación por este tema? Debe acudir, si quiere iniciar un proceso judicial, a la Fiscalía, y si no, a la Defensoría del Pueblo. ¿Y con qué organizaciones cuenta? Por ejemplo, la de ustedes, Unión Afirmativa, ¿y qué otras más? Bueno, está lo que toca decir, Reflejos de Venezuela, Venezuela Diversa, Lambda de Venezuela. Hay varias organizaciones en Caracas y en el resto del país que digamos, atienden este tema. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá tengamos una sociedad que sea mucho más incluyente y más tolerante con las personas que tienen una diversidad sexual. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ya saben, la clave de esto es la educación. Eduquemos para la diversidad. No son distintos, no los tratemos distintos. Gracias por habernos acompañado hoy y que tengan una feliz mañana.